Muy buenos días, compañeros y compañeras estudiantes. Estamos aquí en el Museo Regional de la Universidad de Sonora, en la sala Leo Sandoval, lo cual es un honor para su servidor poder dar una clase de la materia de la licenciatura en Artes Plásticas, Arte del Barroco al siglo XX, y con uno de los contenidos temáticos más interesantes que tenemos dentro del programa, y que es el romanticismo en Francia y en México, y que se desarrolla durante los finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Iniciamos con nuestra presentación y vamos a empezar por entender, comprender, compenetrarnos qué es el romanticismo. El romanticismo fue el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y América. Tenemos como antecedente el arte barroco que hemos tenido la oportunidad de estudiar detenidamente durante el curso, y vimos cómo en este movimiento tan importante para las artes plásticas, la evolución que tiene este periodo en relación al Renacimiento. Encontramos una pintura más libre, más acercada a la realidad. Rompe el barroco con los cánones estéticos del Renacimiento, incluyendo lo que conocemos como el tenebrismo, que fue algo muy importante. Es decir, tenemos la pintura abierta, donde el fondo se vuelve forma y la forma se vuelve fondo. Los movimientos artísticos están muy vinculados al contexto histórico. Acabamos de ver en nuestra clase pasada cómo el neoclásico va a ser una ruptura con el periodo barroco, pero muy correlacionado con la Revolución Francesa, que va a ser un parteaguas para también romper con las monarquías. Hay un cambio en cuanto al modo de producción. Hay un grupo que está realizando una investigación en relación al romanticismo para el video que están haciendo para su producto final, y quisiera que nos apoyaran un poco en esta introducción que estamos haciendo. Y le voy a pedir a la compañera Fabiola que nos diga cómo se define el romanticismo. El romanticismo es un movimiento que surge a finales del siglo XVIII y que proviene del término francés romantique, que significa novelesco, y también del adjetivo romantique, que significa pintoresco o sentimental. Y se ha denominado hacia este periodo, ya que se privilegia los sentimientos sobre la razón y se proclama la libertad y el individualismo. Excelente, Fabiola, excelente. Viene de la palabra romántico y también muy relacionado con las lenguas romances, y una vinculación evidentemente con el pasado nostálgico de la Edad Media, evidentemente. Entonces, esta parte novelesca de tomar también la vida como una aventura, como una forma de vivir el arte con una pasión desbordada, es una situación que va a impulsar a los artistas de la época a desarrollar el romanticismo. El romanticismo rompió con las ideas de la Ilustración y el neoclasicismo y buscó destacar a través de la música, el arte y la literatura la emoción que despiertan los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que genera. Es decir, es un movimiento que abarca todas las artes y que, por otra parte, va a ser el primer gran movimiento que se va a universalizar. Sí, empieza en Alemania y en Inglaterra,
pero después se va a Francia, después se va a España, después se va a Italia y cubre todo Europa y llega al continente americano, donde en México vamos a tener un gran impacto de esta corriente. Luz, ¿nos podrías apoyar con una de las características del romanticismo? Como usted comentaba, el romanticismo fue un movimiento que rompió con la ilustración y el neoclasicismo, ya que en el neoclasicismo veíamos que el arte o en sí en general se basaba mucho en la lógica, la objetividad y lo realista. Entonces no le daba espacio a lo que eran los sentimientos, que eso fue lo que el romanticismo quiso, es lo que él quería. Igual se hizo mucho lo del individualismo, ya que hizo que todas las obras, todos los referentes se centraran en uno mismo, y ya no fuera sobre alguien más, sobre los reyes, sobre lo academicista. Entonces el romanticismo fue un movimiento muy individual. Sí, que describiera las ideas, las emociones del ejecutante, del escritor, del músico, del poeta, del escultor, del pintor, del grabador. Entonces tenemos un arte muy individualista que va a liberar mucho a las academias de esta carga tan fuerte que tenía la imitación de los modelos. Evidentemente el aspecto técnico sigue, ¿sí? Pero con un auge de estos trabajos, sí, basados en la técnica, pero con las ideas y las intenciones estéticas de los artistas. Ángela, también del equipo de romanticismo, ¿otra característica, otra idea que nos quieras aportar? Pues como característica también podría mencionar que había una gran exaltación en la sensibilidad y las emociones, ya que como mencionó mi compañera Fabiola, ellos consideraban que los sentimientos estaban por encima de la razón. Los sentimientos por encima de la razón. Esto es fundamental porque habíamos dicho previamente, y lo vimos en la diapositiva, una ruptura con el racionalismo y con las ideas de la ilustración. Entonces esta parte va a ser fundamental. Y la forma como el arte se va a desarrollar con esta libertad creativa va a ser muy reflejada en cada una de las expresiones. Las etapas del romanticismo. Tenemos un periodo prerromántico que es de 1770 a 1820, justo el momento en donde se empiezan a dar las primeras convulsiones sociales. Ya las monarquías están en plena decadencia y nuevas clases sociales como la burguesía empieza a tener un auge. Inicios del siglo XIX. Tenemos el apogeo de la expresión romántica en pintura de 1820 a 1850, el momento del gran esplendor. Y tenemos el posromanticismo de 1850 a 1870. Es un periodo bastante largo, estamos hablando de un siglo, pero es importante en esta línea de tiempo tener en cuenta que la historia del arte no necesariamente en cada país o en cada región se desarrolla de esta forma. Cada país, cada región tiene sus características propias. Inclusive no quiere decir que ya no había pintores neoclásicos. Había pintores neoclásicos. De hecho, dentro de muchos de ellos se dice que practicaban todavía por educación y por formación el arte neoclásico, pero también eran románticos. Vamos a entrar con los autores y empezamos con Caspar David Friedrich, Alemania, 1774-1840. Él es uno de los primeros maestros del romanticismo que empieza a sentir una fuerte pasión por la naturaleza. Y tenemos su obra clásica,
El caminante sobre el mar de nubes, que es una pintura icónica de la época. Esta es la representación del romanticismo pictórico. Se dice que el personaje que vemos de espaldas es el mismo Friedrich, que está viendo al infinito, al horizonte, en el cual se cubre un paisaje no solamente descriptivo, sino un paisaje de emociones. La composición es una composición que muy simétrica por la ubicación del personaje, pero que pierde dentro de la profundidad la perspectiva. Es decir, las nubes hacen que no haya una perspectiva, un horizonte. Esto hace que el cielo se una a la tierra y la tierra se una al cielo. Francisco de Goya, España, 1746, 1828. Estamos ante uno de los más importantes pintores de la historia del arte y que va a pasar por todos estos estilos dentro del tiempo en el que él desarrolla su pintura. Inicia como un pintor rococó, después es un pintor neoclásico y posteriormente es un pintor prerromántico. Bien, pero más allá de esto, él va a ser un extraordinario representante del realismo también, que se va a desarrollar posteriormente y de manera paralela al romanticismo. Y como ejemplo tenemos los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, fue pintado posteriormente en 1814, y son los recuerdos que tiene Goya de el momento en que son invadidos por el hijo de Napoleón Bonaparte, perdón, el hermano de Napoleón Bonaparte, a quien nombra rey interino de España. Entonces los españoles no aceptan la invasión y se levantan en armas. Entonces en Madrid, el 2 de mayo de 1808, hay un levantamiento en armas muy dramático. Se dice que las calles de Madrid se convirtieron en ríos de sangre, en los cuales pues los que perdieron fueron los franceses, porque fueron sorprendidos. Entonces el 3 de mayo, Bonaparte manda fusilar a quien traiga una navaja o lo que sea, un garrote, lo que sea, y hacen una masacre. Y esto Goya lo presencia y por eso lo denuncia. Aparte de ser una obra con gran dramatismo, se considera dentro de la historia del arte la primer pintura de arte contemporáneo. ¿Por qué? En el barroco ya habíamos visto lo que era la pintura inacabada, por ejemplo, de Velázquez. Y esta pintura inacabada era por distintos aspectos. Uno de ellos, recuerden, era representar cómo funciona la visión. Si nosotros tenemos un punto fijo, lo que tenemos alrededor no está definido. Entonces Velázquez eso lo entiende y lo representa. Entonces por eso es inacabado. Pero todo esto da lugar a una pintura más emotiva en cuanto a una pincelada más rápida, más espontánea, y que esto, al no ser la pincelada esfumada, va a quedar la emoción del pintor. Bueno, finalmente Goya va a influir a las grandes corrientes también del siglo XX, al surrealismo, al expresionismo. Jean-Auguste Dominique Ingres, Francia, 1780-1867. Tenemos a uno de los grandes virtuosos y genios de la pintura universal. Él se forma como un artista neoclásico completamente, con un rigor en el aprendizaje muy fuerte y de mucha disciplina. Y aparte de su genio, logra presentarnos y legarnos un arte de excepcional belleza. Esta es una de sus obras maestras que se llama La Fuente, también conocido como El Manantial,
de 1856 y que tiene una representación simbólica y que es el nacimiento de los ríos, el nacimiento del agua. Él tenía un gran verismo para la representación. En el manantial solo estuvo trabajando 50 años y al final de su vida dijo que no estaba satisfecho con su trabajo. Es de un gran rigor académico, pero con una sensibilidad también romántica. Las texturas de las carnaciones, del pelo, de la naturaleza, del barro, de la arcilla, del agua, es excepcional. Théodore Géricault, Francia, 1791-1824. Otro de los grandes genios, como vemos, tuvo una vida corta, murió muy joven, pero que nos legó una obra muy importante, considerado Géricault uno de los padres del prerromanticismo, y esta es una de las obras que también se considera iniciadoras del romanticismo, que es la Balsa de la Medusa de 1819, donde hace la representación de un hecho histórico. El barco La Medusa sufre un naufragio y hay 150 sobrevivientes que en medio del alta mar improvisan una balsa. 150 náufragos en una balsa durante 13 días, sin agua, sin alimentos. Los hombres van a experimentar el hambre, la sed extrema y se van a ver orillados al canibalismo y muchos de ellos a la locura. Entonces, en esta balsa, Géricault, en cada uno de los personajes, representa los distintos estados anímicos de cada uno de los náufragos. Incluso vean, aquí tenemos a uno que se ve que ya se comieron, ya nada más que era el torso y la cabeza. Es un retrato de su alumno Eugène Delacroix. Y pueden ver el drama, la desesperación. Por ejemplo, el que nos está viendo ya es la resignación. Ya es la resignación ante el drama que están viviendo. Muchos están teniendo esperanza porque en el horizonte se ve un barco que los va a rescatar. De los 150, solo 15 van a morir. Es decir, y fue una noticia que recorrió el mundo, pero también se denunció porque no se fue a rescatar, no se tomaron protocolos para rescatarlos. Y bueno, también vemos la esperanza. Qué mayor drama que el que vivieron con el barco La Medusa. Y más sin embargo, no perdieron la esperanza. Y que se ve reflejada en esta forma piramidal, como los personajes se van alentando hacia arriba para que la barca que se ve al fondo los pueda rescatar. El mar embravecido, como parte de la furia de la naturaleza, algo que a los románticos les fascinaba, ¿no? Representar a la naturaleza de esta forma. Vean cómo están haciendo señas con trapos. Eugène Delacroix, Francia, 1789-1863, es el prototipo del pintor romántico. Se educa con la formación neoclásica, es decir, tiene toda la forma de sus maestros, pero de un espíritu muy rebelde y muy aventurero. Este cuadro, que también es un cuadro icónico del romanticismo, La libertad guiando al pueblo, de 1830,
el rey de Francia disuelve el Congreso, la incipiente democracia que surge de la Revolución Francesa, y el pueblo se levanta en armas en 1830, y que bueno, será también el momento de la consolidación de la Revolución Francesa, y representa la libertad como una mujer bella con sus pechos desnudos, como la madre patria, es la representación de Francia, con el pueblo, incluyendo burgueses, incluyendo niños, todas las clases sociales luchando por la libertad y caminando en medio de las barricadas de muertos. Al fondo vemos las torres de la Catedral de Notre Dame y en medio del humo del fuego. Es importante señalar que el siglo XIX es un siglo muy convulso en cuanto a las transformaciones sociales, tanto en Europa como en México. Y esto tenemos representaciones de los artistas, de los movimientos históricos que se vivieron en la época. Las mujeres de Argel de 1834, el romántico es aventurero. El romántico le gusta ir lejos, le gusta surcar los mares, surcar las montañas, surcar los desiertos. Y Delacroix va a Argel en una misión diplomática, era un hombre culto y aprovecha, pues, como se acuerdan, Rubens también fue diplomático, era un hombre culto, va a hacer unos trabajos de carácter diplomático y obviamente aprovecha a hacer una infinidad de dibujos y de acuarelas. Obviamente estas obras, Las mujeres de Argel, lo hace ya en su estudio en Francia, pero él hacía sus apuntes y sus bocetos en acuarela y en lápiz. Ya posteriormente con estos apuntes en el estudio hacía estos. Es un harem, es la escena de un harem donde vemos plácidamente a las mujeres recostadas, con ropa de otra época, con otra cultura que no tiene nada que ver con la cultura occidental europea, fumando en una pipa de agua, no sabemos qué, puede ser tabaco, puede ser hashish, y las telas, los tapetes, es un ambiente muy plácido y son atendidas por una esclava negra. La otredad es también los inicios de la antropología y de la etnología. Veíamos que en el periodo neoclásico surge la arqueología. Vimos cómo Winckelmann empieza a ordenar la historia. Por eso lo hemos comentado. Muchos de los nombres no corresponden al periodo. Muchos de estos nombres de la historia del arte son peyorativos. Pero bueno, es muy importante la obra que hace Winckelmann. Surge la arqueología por una búsqueda científica del pasado, pero también surge la antropología, la lingüística, la etnología. Y los pintores van a ser considerados pioneros de esto. Edouard Manet, Francia, 1832-1883. Dirán, pero bueno, era el que encabezó el movimiento impresionista. Él nunca se consideró impresionista, curiosamente, aunque lo veían, todos los impresionistas lo veían como el gran maestro. Y efectivamente fue maestro de varios de ellos. No maestro en una academia, maestros en la vida, porque pintaban juntos, salían a pintar al campo, compartían modelos para trabajar en los estudios. Edouard Manet es uno de los mejores pintores del siglo XIX y que además de ser considerado el padre del impresionismo, es un artista formado en el neoclasicismo, como todos los que hemos visto, pero también dentro del romanticismo. Y va a tener una pintura muy elaborada, muy detallada, y también con mucho compromiso histórico, como es la ejecución del emperador
Maximiliano de 1867. Recordemos que en este momento México estaba siendo invadida por los franceses y por segunda vez, lo que fue el Segundo Imperio. Napoleón III, rey de Francia, se trató de cobrar a lo chino y a las malas una deuda que México no podía pagar. Entonces el presidente Juárez cancela la deuda, la deuda que tenía con Inglaterra, Francia y España, y los franceses pues dicen, pues vamos por segunda vez, y nombran un emperador que es Maximiliano de Habsburgo, y viene con su esposa Carlota. Son 5 años que toman el poder, pero más sin embargo la lucha de Juárez como presidente finalmente termina cayendo. Se les propuso que pudieran huir por Veracruz, pero se dice que Maximiliano no quiso regresar a Europa derrotado. Entonces, pero sí deja que Carlota se vaya a Europa para suplicar que le manden refuerzos, porque ese fue el problema, que ya no había refuerzos. ¿Por qué? Porque ya no hubo un apoyo social. Sí, había conservadores que apoyaban el imperio. Entonces Carlota va allá, suplica al emperador, suplica al papa, busca ayuda por todos lados y termina loca. Entonces en el Cerro de la Campana, en Querétaro, es fusilado con el general Mejía y el general Miramón. Él pide que le pongan un sombrero mexicano y son fusilados. Obviamente esto nos va a recordar mucho a los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco Goya. Evidentemente que esto llegó la noticia. Hay una foto muy borrosa, pero con ella Manet hace esta representación. Y bueno, este personaje que está cargando su mosquete también es como el francés que es indiferente a los acontecimientos que están pasando. Pellegrín Clavé, Barcelona, España, 1811-1880. Y empezamos con México. Llega el romanticismo a México con los maestros que vienen a trabajar a la escuela de San Carlos. La Academia de San Carlos estaba sustentada en un programa radicalmente neoclasicista. Y Pellegrín Clavé llega como primer director romántico a modificar completamente los planes de estudio de la Academia de San Carlos, que es la primera escuela profesional de artes en América, fundada el siglo anterior, es decir, finales del siglo XVIII. Pellegrín Clavé es un romántico que se apasiona por México. Todos los maestros que vienen de Europa se apasionan, se enamoran de México y contribuye el programa de estudios que desarrolla Clavé con los otros maestros en tener un entendimiento de qué es México y cómo esa cultura se puede aprovechar dentro del aprendizaje. Trae algunos cuadros, y este es uno de ellos que trae qué curioso, venían cargando algunas obras, era como para decir, vean mis obras, ¿no? Mostrar sus obras, ¿no? Venir de tan lejos y venir cargando obras. Esta es un retrato de Rosario Echevarría Almanza de 1843, y como pueden ver, tiene todavía mucho de rococó. Es un cuadro con técnica neoclásica, pero tiene mucho de rococó. Ya vimos las grandes aportaciones que hicieron los pintores del rococó, cómo trascendieron. Y aquí este es un ejemplo. El verismo, la sofisticación, la pincelada esfumada, evidentemente muchos retratos de la época y específicamente de mucha gente de clases sociales acomodadas. Otro gran maestro que llega de Europa es Eugenio Landesio, Italia, 1810-1879.
es el maestro encargado del paisaje. Y aquí tenemos una muestra, el Valle de México desde el Cerro de Tenayo de 1870. Mientras se estaban pintando paisajes a partir de estampas, de grabados de Europa, de otros países, paisajes idílicos que no tenían que ver con la realidad, Landesio saca a sus alumnos a estudiar los colores y las texturas del paisaje mexicano. Y por otra parte también de las costumbres y de los personajes, como en este que vemos. Vean todavía lo que era la Ciudad de México, extraordinario. Va a tener grandes alumnos. José Salomé Pina, México, 1830-1909. Empezamos con los maestros mexicanos. José Salomé Pina recibe de Pelegrín Clavé la Academia de San Carlos y es el primer director de la Academia de San Carlos. Ya en un México independiente de la corona española, ya en un México que está reconformando una nueva cultura y una nueva forma de gobierno. Y la Academia de San Carlos con el romanticismo no es ajena. Esta es una de las famosas fotos que se tomaban los académicos sentados. Aquí vemos a Félix Parra, aquí vemos al gran José María Velasco y sus alumnos atrás, y los grandes cuadros de la Academia de San Carlos. Y esta es una de las obras clásicas de José Salomé Pina, Abraham conduciendo a Isaac al sacrificio. Es una obra definitivamente de carácter neoclásico, pero que nos muestra justo el momento en que Abraham está volteando su vista al cielo con su daga en la mano izquierda y diciendo, pues es tu voluntad, tú me estás pidiendo esto que haga. Mas sin embargo Isaac desconoce y ve a su padre con mucho amor. Santiago Rebull Gordillo, México, 1829-1902. Vean el dibujo que practicaban en la Academia de San Carlos. Este es un dibujo con grafito y grafito acuarelable. El estudio de la figura humana no dejó de ser parte fundamental del aprendizaje. Y creo que es una de las tradiciones que nosotros seguimos heredando de esto, ¿no? El conocimiento de la figura humana, su proporción y su realidad es lo que nos va a poder permitir llegar posteriormente a la interpretación. El dibujo era fundamental en estas escuelas. Y pintó a varios personajes, incluyendo a Maximiliano de Habsburgo, el emperador, que vimos cómo lo retrata el momento del fusilamiento Manet. Esta es una obra de 1865, un año antes de que caiga del poder Maximiliano. Y bueno, ellos llegaron aquí y muy seguros de que iban a hacer la corona, aquí en América. Inclusive aquí tuvimos varias invasiones de filibusteros que trataron de conquistar Sonora por su oro. Pensaban que Sonora era tierra de nadie, entonces trataron de venir. En Guaymas fueron derrotados, llegaron 400 filibusteros, desembarcaron, y el gobernador Pesqueira con 300 soldados los derrotaron. Por eso es una de las batallas heroicas de Guaymas. Entonces estamos hablando pues de qué poquitos éramos, ¿no? Un ejército de 300 contra uno de 400 y ganar. Bueno, pues vean, es una pintura que nos recuerda mucho a la pintura neoclásica de Jacques-Louis David cuando pinta a Napoleón Bonaparte. Felipe Santiago Gutiérrez de Texcoco, Estado de México, 1824-1904.
es uno de los estudiantes más destacados de San Carlos y que logra varios premios que le permiten viajar a Europa, pero no nada más a Europa, sino también a Sudamérica. Entonces, por eso la diapositiva dice que es uno de los pintores de la época más internacionalistas por el conocimiento que tenía de la pintura que se estaba haciendo en este tiempo. Esta es su obra clásica de Felipe Gutiérrez, La cazadora de los Andes, pintada en 1874. Tiene dos versiones. Una está en el Museo Felipe Gutiérrez en Toluca, en su estado, y otro está en el Museo Nacional de Arte. Y, curiosamente, es el primer desnudo completo en México, en la academia. No había desnudos completos, es el primero. Y hace una posición excepcional de un escorzo complicado, pero de una gran belleza estética, de un gran naturalismo. Podemos decir que técnicamente la figura está tratada de una manera neoclásica, de una manera muy académica del neoclasicismo, pero su posición, su naturalidad, su sensación, su expresión de la misma posición es romántica. Y por otro lado, el paisaje, que es un paisaje andino, es un paisaje romántico, es un paisaje más sintético, con una pincelada más suelta. Como anécdota, no se permitió exhibir esta obra al público, entonces en la Academia de San Carlos había una sala donde solo podían entrar hombres y mayores de 18 años a ver los desnudos de los maestros europeos. Y ahí pusieron por primera vez esta obra, para que veamos también cómo estaban las cosas, ¿no? Todavía en este tiempo. Pero bueno, este es el inicio de una ruptura también. Felipe Gutiérrez es un canalizador de la libertad que tiene que gozar la pintura. No nada más a nivel de la academia, sino a nivel de la sociedad. Rodrigo Gutiérrez, 1848-1903. Hay muy poca información. Para esta presentación no pude conseguir alguna pintura de su retrato, alguna fotografía de él, pero es uno de los artistas clásicos del neoclasicismo y del romanticismo en México. Y esta es su obra, El Senado de Tlaxcala, de 1810, en donde, como en el neoclasicismo, recordemos el juramento de los Horacios de David, entre otros, recreaban temas históricos del mundo clásico. Entonces, los pintores del neoclasicismo y del romanticismo en México van a hacer lo mismo, pero con temas mexicanos. Entonces, esto es lo que lo llama el Senado de Tlaxcala. Evidentemente no es un Senado, el Senado es una palabra ya de las democracias, pero muy probablemente en realidad sea el Consejo de Ancianos de Tlaxcala, donde el joven Xicoténcatl está diciéndole a los ancianos y al pueblo que no se deben de aliar a los españoles. Cuando tratamos el tema de los inicios del barroco en México y que tuvimos como antecedente el arte tequitqui, que es un arte tributario, el arte de la conquista, recordemos que los tlaxcaltecas se unieron a los españoles, igual que los totonacas, si no, no hubiera sido posible la conquista española. Pero el joven Xicoténcatl les advierte: nos vamos a unir a ellos, los vamos a apoyar, pero después nos van a traicionar. Y parece ser que el joven Xicoténcatl tenía razón. Los personajes son muy importantes, son modelos realmente tlaxcaltecas. Si hemos tenido la oportunidad de estar en Tlaxcala, veremos que la gente es así, de tamaño pequeño y con esos rasgos de carácter indígena. Evidentemente el tratamiento pictórico es un tratamiento neoclásico. Y llegamos al gran maestro José
María Velasco nace en Temascalcingo, en el Estado de México, 1840-1912. Y tenemos al que dicen los historiadores de arte, el gran maestro del romanticismo en México. La cúspide, ahorita lo vimos en una foto. Esta es la vista del Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel. Discípulo, evidentemente, de Eugenio Landesio, evidentemente. Eugenio Landesio le enseña paisaje y nos muestra el Valle de México todavía con sus lagos. Vean estas perspectivas atmosféricas tan profundas. Al fondo vemos el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Todavía vemos gran parte del antiguo lago de Texcoco, que todavía existía, lo llegaron a ver. Capta como ningún otro pintor la luz, las atmósferas, las texturas del paisaje mexicano. Él es un gran dibujante que va a dedicar gran parte de su carrera a hacer trabajos de carácter científicos. Recordemos que la fotografía estaba muy incipiente, entonces los dibujantes tenían que hacer estos tipos de trabajo para la biología, él específicamente para la botánica. Con él se cierra un siglo de esplendor del romanticismo en México. Todavía alcanza a vivir inicios del siglo XX, pero va a ser uno de los grandes maestros de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de Saturnino Herrán, de David Alfaro Siqueiros, que después ellos van a romper con esta tradición también. Y ahora sí llegamos a Sonora, teníamos que llegar a Sonora, que nos tiene la historia del arte de repente como que nos tiene olvidada, pero aquí también tenemos una gran tradición por la que nos tenemos que sentir orgullosos y también tenemos un campo fértil de la investigación dentro de las artes. Y tenemos la vista del Cerro de la Campana de John Russell Bartlett de 1850. Es la primera imagen pintada de la ciudad de Hermosillo. Yo creo que reconocen este cerro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿El cerro de qué? De la Campana. Vean qué pequeña era la ciudad. Es una acuarela con tinta. Russell era un etnólogo e historiador que viene a hacer unas misiones de la frontera de investigación de carácter territorial y etnológica. Es el primer personaje que está con los seris y es él el que dice que no son seris, son concac, o sea, como se autonombran ellos. Es el primero que hace esta investigación con ellos y además recopila 180 palabras de ellos, que van a ser fundamentales para los estudios lingüísticos y etnográficos de la cultura. Y era un gran dibujante, aquí lo podemos ver. Entonces este es uno de nuestros antecedentes más antiguos de la pintura y del dibujo europeo en Sonora. Recordemos que en este momento ya se consumó la pérdida de más de medio del territorio mexicano. Texas se pierde en 1845, pero se consuma todo este terreno tan grande, Utah, California, Arizona, en 47 con el Tratado Guadalupe Hidalgo, un tratado que firman en el estado de Hidalgo, donde México cede o vende su territorio a Estados Unidos. Entonces en este momento ya el otro parte de nuestro territorio ya no es México. Esto es importante para que tengamos este contexto. ¿Okay? Antes era parte de México, ahora ya no. Bien. Y llegamos a nuestro personaje principal de esta exposición, que es Ernest Nargeotte. Él nace en Saint-Malo, Francia, en 1826 y muere en 1898.
Ernest Narjot es formado en las escuelas de París. Él nace en Saint-Malo, que es en la región de Pont-Aven. Pont-Aven es una región que los impresionistas van a buscar mucho por su luz. Aparte, Saint-Malo es una ciudad medieval, amurallada. Y recordemos que a los románticos les encantaba el mundo medieval. Entonces, él nace ahí, pero en Saint-Malo, pero se educa en París. Empezaban a estudiar muy jóvenes. Él, antes de los 16 años, ya estaba estudiando en París con los grandes maestros del neoclásico. Y pues es el momento de las grandes migraciones a México, América, y muy especialmente pues a lo que se pensaba que iba a ser una nueva colonia, que era México. Entonces llega mucha gente. También está la fiebre del oro en California, y Narjot, a los 23 años, en 1848, desembarca en San Francisco. Desembarca en San Francisco buscando fortuna con el oro. Pero yo pienso que más allá de eso, era su espíritu romántico, de aprovechar, atravesar el Atlántico para llegar a una nueva tierra. Él está en San Francisco 3 años. Aquí está la convulsión con las invasiones de los filibusteros. Además había muchos filibusteros que eran piratas, muchos de ellos piratas, que trataban de tomar los territorios supuestamente que eran tierra de nadie. Entonces Sonora era una de esas, imagínense Sonora en aquel entonces. Entonces los filibusteros trataban de aprovecharse de eso y sobre todo buscar los lugares donde había oro. Bien, Narjot no le va bien, no encuentra mucho, no tiene éxito a lo que va. Entonces hay una migración de franceses a Sonora que muchos de ellos impulsados por Napoleón III, de que Sonora iba a ser una colonia francesa y que además se avisoraba una tierra llena de oro. Entonces él viene para acá, llega a Sonora. Llega a Sonora y se enamora de Sonora, y no nada más de Sonora, se enamora de una sonorense, de Santos Ortiz, de Imuris, y se casa con ella. Se llega y se casa con ella y compra un rancho. No la debe haber ido tan mal en San Francisco para comprarse un rancho. Empieza a criar caballos, empieza a criar ganado. Tiene familia con Santos Ortiz. Ya nunca regresa a Francia y empieza a pintar. Él en su viaje trae el cuadro de su madre, que es Madeleine Narjot, que más correcto sería Madeleine de Narjot, ¿verdad? ¿Por qué lo trae? Ya vimos que también Pellegrini Clavel traía obra. ¿Por qué la traería? Yo pienso que sí, bueno, traer el recuerdo, sí, pero también es traer una tarjeta de presentación como pintor. Vean lo que hago, vean cómo pinto. Muy probablemente en su modesto equipaje que ha de haber traído cuando llegó a San Francisco, pues debe de haber traído algunos pincelitos, algunos óleos, ¿verdad? Seguramente. Y esta es una obra excepcional que está en Imuris, con sus descendientes. Me hicieron favor de conseguir estas diapositivas para que las veamos. Son diapositivas que no están publicadas ni exhibidas. Por primera vez las estamos mostrando de manera pública. Y vemos a la mamá de Ernest Narjot, Ernest Edith Narjot, una mujer de la época de Napoleón, de las representaciones muy rococó, con joyas, con perlas, con telas finas, con holanes, una obra que independientemente del daño que apreciamos que tiene,
denota la calidad de un pintor de aquellos que ya vimos anteriormente en la presentación. Seguramente Narjot los conoció, no lo sabemos históricamente, pero seguramente los conoció. O sea, creció cerca de Delacroix, fue contemporáneo de Manet. Y bueno, trae su cuadro que le va a abrir muchas puertas porque va a empezar a pintar. Va a empezar a pintar a personajes principalmente de haciendas cercanas a Sonora, de Ures, de Álamos, principalmente. Él continúa viviendo en su rancho, teniendo familia, cría caballos, le encantan los caballos, pero él es pintor. Él es pintor. Evidentemente, con la invasión de los filibusteros en Guaymas, cualquier francés era sospechoso de poder ser un conspirador. Entonces el general Pesqueira, que fue 4 veces gobernador de Sonora, pero durante 20 años fue gobernador, los fusilaba. Entonces Narjot es sospechoso de que pueda ser un conspirador y candidato a ser fusilado. Pero el general Pesqueira se da cuenta con su investigación que Narjot no es un filibustero, ni viene a robar, ni viene nada, que es un hombre que ya se mestizó, que es un hombre que ya tiene hijos aquí, que es un hombre que ya tiene un compromiso de sangre con esta tierra, que es un hombre que se enamoró de una sonorense y que vive de una manera honesta y que no necesita robar y que ha pintado a mucha gente de la sociedad, aparte de mostrar muchas obras de paisaje, relacionado con tradiciones, con costumbres, pues pintó mucho a personas de aquí de Sonora. Evidentemente pues tuvo trabajo porque no había. Pues le funcionó, ¿verdad?, traer de tan lejos a su madre Medellín. Pero observen la calidad de pintor. Lo podemos ver cerca, ¿por qué no?, de Ingres, ¿sí? Claro. Entonces aquí llega un pintor de esa talla. En el centro, pues nunca se supo, pero nosotros tuvimos el privilegio de que aquí lo tuviera. ¿Hizo escuela? No hizo escuela, no fue maestro, no dio clases, pero su obra, su pintura repercute socialmente en crear una sociedad sensible, una sociedad que aprecie el arte y por otra parte que lo consuma. Entonces es fundamental. Es nuestro viejo abuelo. Es el primero que vino aquí a traernos el arte. Le debemos a Narjot eso. Hay mucha obra de él dispersa. Él estando aquí, 13 años, lo invitan a ir a pintar a la Universidad de Stanford el mausoleo del hijo del fundador de la escuela de Stanford. Hicieron un viaje los Stanford a Europa y su hijo del señor se enfermó en Grecia y en Florencia muere de 16 años. Entonces es una tragedia y le hacen un mausoleo maravilloso con mármol y con una cosa extraordinaria en la Universidad de Stanford. Entonces Narjot decide hacer ese viaje. No podemos saber si hace ese viaje pensando en que ya no va a regresar, porque ya no regresa, o también piensa dejar aquí y ir allá a desarrollarse como pintor, porque finalmente él era pintor. Él no era gambusino, era gambusino por ser aventurero. Fue ganadero por sobrevivencia, para sacar queso y leche y carne, ¿no? ¿Sí?
criaba caballos, pues los caballos eran el medio de transporte de la época, ¿no? Pero él era pintor. Entonces es ese amor que tenemos nosotros por el oficio, de que tiene que haber un momento en que tenemos que seguir ese sueño, y más como un romántico. Y yo pienso que él eso vio en San Francisco. Y bueno, esta obra también me la mandan, es un bosquejo de la danza del venado. También por primera vez de forma pública se está observando. Yo cuando la vi realmente me quedé frío, me quedé sumamente impresionado por ver esta obra de este bosquejo de la danza del venado. Parece que es óleo aguarrasado, si lo ven. Pero observábamos con el maestro Darío la composición tan extraordinaria que tiene. Tiene una organización bellísima, y por otro lado, muy claramente qué está pasando. Los primeros planos, los planos intermedios, la profundidad, la ramada, el venado, los personajes. Hay claroscuro, hay luz y sombra, pero hay algo aún más allá de esto. La pincelada, la emoción del impresionista. Entonces tenemos una obra impresionista de Narjot. Obviamente lo conoció. San Francisco, bueno, él estuvo en San Francisco antes, esto es en Sonora. En San Francisco él debe de haber visto ya mucho del impresionismo, ya debe de haber llegado, era una ciudad cosmopolita. Por otro lado, pues, otra de las cosas que retoman los románticos es el arte barroco. En el neoclasicismo el barroco va a ser desdeñado por considerarlo un arte de la monarquía, un arte antiguo, pero los románticos encuentran en ellos la libertad, encuentran el tenebrismo, encuentran el realismo y encuentran también esta pincelada. Me parece una obra excepcional y única también dentro de lo que se conoce de Narjot. Todavía esto es en México. Esto ya es lo vi en el Google Art. Él en 1879 en San Francisco hace este retrato con niña con perro, excepcional. Se consolida como uno de los más importantes pintores en Estados Unidos, reconocido. Los principales museos empiezan a comprar su obra, lo empiezan a coleccionar. Los pintores, sus mismos colegas lo admiran, lo siguen, y pinta esta Andrómeda en 1889. En 1880 él era un pintor famoso y próspero en San Francisco. Su sueño de Narjot se hace realidad. Además, con su familia, o sea, se llevó a su familia, se hace realidad. No pierde contacto con los sonorenses, hay cartas que hablan de su contacto, de su nostalgia, de su amor por Sonora. Y bueno, esta es ya de sus obras importantes, está en el Crocker Art Museum en Sacramento, Estados Unidos, y pues es una obra muy romántica, basada en la mitología. Andrómeda, hija de los reyes de Etiopía, es considerada como la mujer más hermosa que había en la tierra. Entonces las hijas del mar se ponen celosas de que hay una mujer que la catalogan como la más bella y se quejan con su papá Poseidón. Entonces Poseidón dice: amárrenla, pónganla en un acantilado para que la devoren los monstruos del mar. Y es el momento que pinta Narjot, ¿no? El terror, que además está desnuda, ¿no? O sea, está desnuda, está desprotegida, esperando que llegue el monstruo a devorarla. Y afuera, en la perspectiva, las olas.
Esas olas que me recordaron mucho a la balsa de la Medusa de Jericó. Vean, el mar impetuoso, la naturaleza salvaje que amaban los románticos, que tanto les inspiró. Pero ¿qué creen? Que hay un héroe cultural mitológico, Perseo. Perseo, después de derrotar a la Medusa con su escudo de espejo, se sube a su Pegaso y sube al horizonte a cruzar los cielos. En ese transcurso cósmico ve a la bella Andrómeda y se enamora de ella. Algo así le pasó a Narjot, ¿verdad? Narjot llegó de muy, muy, muy lejos y de una travesía tan grande y enloqueció por una sonorense. Lo entiendo. Yo en algún momento dado también he enloquecido. Lo entiendo. Entonces este es Narjot también para mí. Andrómeda es Narjot. La rescata Perseo. Tiene una lucha cósmica con los monstruos del mar. Con su escudo con el que venció a la Medusa. Libera a Andrómeda, la sube a su Pegaso y se pierden en el firmamento. Es parecida a la historia de Narjot. Esta reflexión ahorita la hago. No la tenía ni la había leído. Bueno, me mandaron fotografías de Narjot. Tuve contacto con su familia para hacer esta presentación. Esta es una fotografía que se llama Paseo Familiar. Al centro tenemos a Rafael Corella Quiroga y en sus brazos tiene a Rafael Corella Narjot, el nietecito de Ernest. Y a un lado está Charlotte Narjot, su hija. Esto es en la hacienda del Babasac, que fue una hacienda que fundó Rafael Corella, el papá de Rafael Corella, el papá de Rafael Corella fundó el Babasac en Imuris. Y fue una comunidad muy interesante porque acogió a muchos indígenas que eran perseguidos. Sonora estaba convulsionada porque también los mexicanos, porque ya eran mexicanos que llegaban a colonizar, pues no era tierra de nadie tampoco, era un poco lo que decíamos de los franceses o de los filibusteros que pensaban que Sonora era tierra de nadie. Pues así, cuando llegaron los mexicanos, los mestizos, pues pensaban que era tierra de nadie. Y no era tierra de los ópatas, de los yaquis, de los seris, de los apaches. Y en toda esta región centro estaban levantados los apaches y de hecho ya los apaches ni existen, ¿no? Aquí ya no existen, y los yaquis. Entonces eran perseguidos, inclusive ustedes saben que los mandaban hasta Yucatán, los mandaban a las haciendas enequeras, los que sobrevivieran, o a Oaxaca, ¿sí? para que ahí se perdieran, ¿no? Para que no regresaran. Entonces Rafael Corella, padre del que tenemos en la foto, los protege y los hace trabajadores, les abre las puertas a los yaquis, y no nada más a los yaquis, también a los chinos. Entonces muy probablemente Narjot pintó esa danza del venado en Babasac. ¿Por qué? Pues porque los yaquis ahí estuvieron y seguramente representaron el venado, y fue así como Narjot pudo conocer el venado. Y bueno, pues hemos llegado al momento esperado, al momento emotivo, con la presencia espiritual de Charlotte Narjot, de su nieto, de su familia, de las personas que están aquí. Vamos a develar, compañera, por favor.
vamos a develar el cuadro de Narjot, El niño y el borrego, que es propiedad de la Universidad de Sonora. ¿Me hace favor? Le brindamos un aplauso, por favor. Esta era la sorpresa. Sí, de eso se trataba, que lloráramos, que nos conmoviéramos, que nos emocionáramos y que nos sintiéramos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, de nuestras raíces, de nuestra universidad, de los maestros que nos heredaron el arte y que son un ejemplo, a nosotros a seguir, a ser excelentes, a ser grandes como ellos lo fueron. Y aquí está El niño y el borrego. Él retrató mucho a las personas de aquí y a los hijos de los hacendados, y los retrataba con sus mascotas. Estas mascotas podían ser un caballo enano, un perro, un pato. En este caso es un borrego, la mascota del niño. Y hizo muchos cuadros aquí de esta naturaleza. No sabemos cómo llegó al museo, cómo es patrimonio del museo Narjot, pero pues es una de las obras que nos orgullecen mucho de que esté aquí. Es una obra romántica, pero con toda la gran escuela del neoclásico. Narjot en San Francisco, ya no regresa aquí a Sonora. En San Francisco pues es un artista que tiene mucho éxito, pero va a tener un problema cuando está pintando el mausoleo del Stanford Jr. Le va a caer pintura a un ojo y lo va a enfermar muy gravemente. Va a perder el ojo, va a tener problemas muy serios con el otro y le va a impedir dejar de pintar. También pues esta vida de los grandes artistas, de que cómo es posible de que fuerte, joven, poco más grande que yo, cae muy enfermo, no puede trabajar y en 1987 empobrece completamente. Él vivía en una residencia muy hermosa, tiene que irse a una pensión, a una casa muy chica, pero los pintores hacen una subasta de obra de él y obra de ellos para ayudar a Narjot en sus tratamientos y poderlo curar. Pero desafortunadamente muere pobre y con mucho dolor y muy enfermo. Hay una carta que le manda a uno de sus amigos de la familia Camus en la que está escribiendo y habla de la melancolía que siente por Sonora. Veamos que es un francés al que doña Santos Ortiz le preparaba tortillas de harina, le preparaba tesguino, le preparaba carne con chile, probó, seguramente le encantaba el bacanora. Y se ve esa melancolía en la que él le dice del amor y cómo extraña a esta tierra, ¿no? Y le dice, ya no te puedo escribir más porque me está doliendo mucho el ojo. Entonces fue muy triste. No obstante, ahí no termina la tragedia de Narjot. En 1906 hay un gran terremoto en San Francisco que genera muchos incendios y mucha de su obra se pierde. Cientos de dibujos
de pinturas se pierden de Narjot en los incendios que hubo en San Francisco. Afortunadamente ya había obra de él en todo Estados Unidos y en las familias de aquí. De hecho, en Imuris ahí estaba la mayor colección de él, pero bueno, el descendiente que tenía la mayor colección de obra de él se la llevó a Estados Unidos. Entonces solo conserva su familia la Medellín Narjot y el boceto del venado. Y pues tenemos Niño y el Borrego. En bodega hay uno, en almacén, perdón. En almacén hay perfectamente protegido y resguardado una obra de él que no se puede exhibir, pero que en algún momento dado se tendrá que restaurar porque está muy deteriorada, ¿no? Entonces, este es el final. Les puedo decir que en la Unión, en Estados Unidos, es uno de los pintores más buscados por los coleccionistas. Aparece en las grandes pujas de las casas casas subastadoras de arte y pues es un artista vigente, es un artista vigente y que inclusive si buscamos en el internet nos vamos a encontrar que va a decir es un artista estadounidense, es un gran artista estadounidense. Pero yo les propongo que digamos que Ernest Narjot es un gran pintor sonorense también, ¿verdad? Bravo por él. Okay. Bueno, tenemos un mensaje, uno de mis informantes, el licenciado Cipriano Durazo, que escribió una novela de Narjot, que la pueden conseguir en la librería del Noroeste. Iba a estar aquí, pero no pudo y les mandó un mensaje. Vamos a escucharlo. Amigos de la Universidad de Sonora, les habla su amigo Cipriano Durazo Robles, autor del cuento largo Narjot y otros cuentos. Algunos de mis críticos dicen que es una noveleta, es un cuento largo, pero les agradezco porque se toman la idea de hablar sobre este libro que causó mucha polémica la vez que lo saqué, porque poco se escribía sobre los franceses que llegaron al siglo XIX en México, en el estado de Sonora. Les presento, para no hacerles muy largo el cuento, porque tiene un excelente maestro, el maestro Carlos, a Madeleine Narjot. Ella es la madre de Ernest Etienne Narjot. El cuadro original lo tiene Pina Romero en Imuris. Es un cuadro del siglo XIX en Sonora, pero lo trajo de París. Aquí hizo otros cuadros en las haciendas del viejo Sonora, en las haciendas de Álamos, Hermosillo, Gures, las viejas capitales de Sonora. Y pues es nuestro, dijéramos, Pelegrín Clavé sonorense, pero no era sonorense, era francés, porque Napoleón III quería que todos los que estaban con el Golden Rush de California se vinieran a Sonora para hacer lo que él quería, una república francesa, y decirles que aquí estaba las ciudades del oro, de Cívila, esta época de liberales y conservadores en nuestro país, cuyos notables trajeron a un emperador austrohúngaro, Maximiliano de Habsburgo, y Carlota Amalia de Bélgica, y desde luego la figura excepcional, patriota y de la Reforma, como fue Benito Juárez. Los invito a través de la obra de Ernest Etienne Narjot, esta pintura excelente que vimos de su madre y otras como El Niño y el Borrego, que es propiedad del Museo de Sonora, del Museo Regional de Sonora de la Universidad de Sonora, que preside el gran amigo Ariel Silva, pues les sirva de regocijo para entender lo que fue el filibusterismo, las intervenciones y desde luego la lucha entre liberales y conservadores en un país profundamente dividido. Algo parecido a la actualidad, pero en otro plano. Muchas gracias, amigos estudiantes. Qué detalle del
licenciado Durazo. Y pues aquí aparece en esta última diapositiva la doctora Pamela Corella Romero, descendiente de Ernest Narjot, quien nos hizo el favor de ampliar la información y estas maravillosas diapositivas que vimos de Medellín Narjot y de las fotos de sus bisabuelos, el venado, ella información que les compartí, ella nos hizo favor de proporcionar, y de la misma manera el licenciado Cipriano Durazo Robles, que había la intención de que estuvieran ambos aquí, pero pues no les fue posible, son personas muy ocupadas, y esto surgió de una manera muy espontánea. Yo vine a tomar unas fotos al niño y al borrego solamente, y pues ya salió todo esto. Vamos a hacer pues breves porque pues ya nos pasamos del tiempo, pero seguramente hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer al respecto. Sí, maestro. Bueno, yo quiero felicitarte, maestro, por este viaje, ¿no? Histórico, romántico, ¿no? Y pues así como traer toda la exposicionar a Sonora, ¿no? En la historia y del arte, y resaltar la obra que tiene este cuadro, ¿no? Toda esta información que nos has dado. Y pues está muy interesante, sobre todo pues aquí en el sitio donde estamos, ¿no? Y pues muchas felicidades. Gracias, maestro. Gracias. Jóvenes, a ver, Carlitos, ¿qué le pareció la obra del maestro Narjot? La verdad me fascinó, no conocía mucho de Narjot, la verdad, y quedé fascinado por su historia, cómo llegó a Sonora y se enamoró de esa tierra, y más impresionado por la obra, a la cual me puso la piel china con solo verla. Una emoción, la verdad, y increíble. Sí, igual, Tocayo, igual, lo hemos disfrutado mucho. Lucero de la mañana. Gracias, igualmente. No, pues felicidades a ustedes son de aquí, pues Narjot es de ustedes. ¡Viva Narjot! ¿Preguntas? A ver, ¿alguna? Debe de haber alguna. A ver, aunque sea una. A ver, Clio, formula una. Clio, la historia. No, esa ya la pintó en San Francisco. Sí, esa ya es después parece que es un poquito antes de 1880, que es su